de por sí. ¿Y qué es lo que pasó? Que suspendió actividades en el mes de febrero del 2020, por ejemplo, y ya no terminó el año. Y por lo tanto, estuvo más de 6 meses suspendido. Entonces, la prima de riesgo de trabajo que le iba en 25 se va a ir a la media de la clase, a los 7,58 que platicamos. Hubo un bajón increíblemente de más de 18% en un solo periodo. Eso no fue a propósito, pero ¿por qué no lo podemos hacer? Yo puedo decidir cuándo trabajar y cuándo no trabajar, y entonces manipular legalmente la determinación de prima de riesgo de trabajo. No estoy diciendo que digan mentiras, y aunque suena feo el manipular, es cierto, pero en base a cuestiones reales. Yo puedo decidir tener trabajo todo el año si es que me ofrecen contratos, pero también puedo decidir aceptarlos o no aceptarlos. Y si decido no aceptarlos y estoy más de 6 meses sin actividades, cambio de prima. Puede ser una interesante estrategia en algunos casos porque ya esas primas del 25% ya nos están ahogando. Así es que hay que tratar de que no pase eso. Claro que también el patrón debe de no tener trabajadores a su servicio, es otra posibilidad. Puede estar activo, pero no tiene trabajadores. Resulta que ahorita nuevamente con la emergencia sanitaria, pues, ¿qué es lo que nos dijeron? Cierra la empresa. No significa de verdad ciérrala, pero es no trabajes al público. El patrón habló con los trabajadores, hizo convenios y se quedaron, hay empresas que 2 años sin laborar. Obviamente están en la causal de que el patrón ya no tiene trabajadores a su servicio y tiene la posibilidad posiblemente de que no tenga que presentar la declaración. Pero mucho cuidado, si de pronto reanuda actividades antes de que acabe el año, va a tener que presentar la declaración de determinación de prima de riesgo de trabajo. Otro caso especial, cuando hay fusión o hay escisión de sociedades, también hay un cambio de prima de riesgo de trabajo y se va a la prima media de la clase. Nuevamente, caso de fusión o escisión. Vamos a tener ese cambio de prima porque cambia las clases. La clase significa la actividad a la que se dedica la empresa y se va a ir inmediatamente a la media de la clase. Entonces, son casos especiales que nos pueden servir para tomar en cuenta qué hacer en ciertos momentos o qué provocar en otros. ¿Ok? Me dice aquí Humberto, entonces si cuento con varios registros patronales dentro de la misma empresa y la misma localidad, pero uno por cada actividad diferente que desarrollo, misma empresa, ¿se debe presentar los avisos por separado o por cada registro patronal? A ver, vamos a hablar de especificaciones, Humberto. No generalizamos. Soy una constructora, tengo en todos giros de construcción y tengo 6, 7 registros patronales por delegación, no por localidad. Se saca un registro patronal por localidad, pero todos pertenecen a la misma delegación. Voy a juntarlos todos y voy a presentar una sola declaración de prima de riesgo de trabajo. Pero no es lo mismo si soy una persona física y tengo un negocio que es restaurante, otro negocio que es, por ejemplo, una lavandería y otro negocio que es el despacho contable. Son completamente diferentes las actividades, son completamente diferentes las ubicaciones, son completamente diferentes las cantidades de riesgo, la siniestralidad de cada zona. Ahí voy a hacer una declaración de prima de riesgo de trabajo por cada una. Pero si tengo lo mismo y todavía más, hay personas que hasta manejan el mismo registro patronal incorrectamente, aunque sean diferentes delegaciones, pues voy a poderlas conjuntar. ¿Ok? Muy bien. En el caso de personas morales, las tienen que conjuntar. En caso de personas físicas, normalmente no. Pero si de pronto esa empresa tiene muchos establecimientos, muchos centros de trabajo, pero uno lo tiene en Puebla, otro en Veracruz, otro en Monterrey y así, pues va a presentar declaraciones de riesgo de trabajo separadas. Porque aunque es la misma empresa, los centros de trabajo están en diferente lugar, pero sobre todo tienen reglas del juego diferentes. Ok, vamos a ver, creo que tengo más preguntas.
En este periodo de 6 meses debe ser durante el ejercicio o puede abarcar días del año corriente. No, tiene que ser todo dentro del mismo ejercicio, porque la declaración tiene que ver con un ejercicio concluido. Si yo tengo 3 meses en un año y 3 meses en el otro, vas a presentar declaración. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no tuviste más de 6 meses en el ejercicio. Estoy hablando para efectos de la declaración, para efectos del cambio de prima, te va a tocar cambio de prima cuando concluya los 6 meses y te va a tocar no presentar la prima de riesgo de trabajo del siguiente año, pero no no te exenta del anterior. ¿Sí? Pues hay más casos especiales. Recuerden, trabajadores de más de 6 meses que ya no se estén trabajando, va a provocar que cambiemos inmediatamente la prima de la empresa. Y también puede pasar, es caso raro, pero sí sucede, sobre todo cuando es una empresa que no tiene accidentados, cuando la prima de riesgo de trabajo que calculamos en este ejercicio sale exactamente el mismo resultado que la que ya tiene la empresa, no estamos obligados a presentar la declaración de prima de riesgo de trabajo. ¿Esto qué significa? Que si de pronto efectivamente durante este año que calculemos la prima de riesgo de trabajo nos sale 0.05 y teníamos 0.05, podemos no presentar la declaración de riesgo de trabajo nueva. Sin embargo, hay empresas que dicen, yo sí quiero la declaración de riesgo de trabajo, aunque esté igual, porque se las piden como requisito para algún trámite, no porque les interese el resultado de la prima. Hay que nada más tener cuidado al respecto, porque puede ser que ese requisito te provoque que tengas al rato pues mayor atención de la autoridad, porque como teniendo la posibilidad de no hacerla, la hiciste. Sin embargo, no es ilícito, es a final de cuentas una opción el no hacerla. Ok, si el patrón entonces está a final de cuentas más de 6 meses suspendido, está sin trabajadores por más de 6 meses, tiene casos de excepción para presentar la declaración de riesgo de trabajo. Y hay uno más que no sé por qué no les puse aquí, es muy importante, tomen nota. Cuando un patrón tiene en promedio por año, cuando hablamos tiene tantos trabajadores, o tiene 5 trabajadores, o tiene 10 trabajadores, yo sé que estamos acostumbrados a contar cuántos son, pero en el año puede ser que haya tenido 3, un periodo de un mes, luego 2, otro, y luego tuvo 10 en el siguiente, y ya al vez ya se estabilizaron en 5. No puedo tomar en cuenta ninguno de esos datos aislados. Tengo que sacar un promedio de días laborados entre todos los trabajadores. Y si ese promedio es menor a 10, la empresa no está obligada a hacer declaración de prima de riesgo de trabajo. Y si no está obligada a hacer declaración de prima de riesgo de trabajo, entonces puede no presentarla siempre y cuando decida tomar la prima media de la clase que le corresponde. Pensemos que yo estoy en una cuestión de tener una papelería y la papelería está en el grado 1, una prima de 1 punto y fracción. Y no quiero presentar declaración de riesgo de trabajo, nada más tengo un trabajador, no estoy obligada y no la presento. Está bien, pero te quedarías en 0.05% de prima de riesgo de trabajo. Oye, pero es que ya iba yo más arriba. No importa, te quedas en la prima de esa, la mínima que tienes. Oye, estoy en construcción y nada más tengo 3 trabajadores todo el año, tuve 3 trabajadores y quiero presentar la prima de riesgo de trabajo. Realmente la tienes que presentar. La puedes hacer si quieres o puedes optar porque te dejen precisamente la prima media de la clase, pero si ya vas más abajo de eso en cuanto a pagos, los vas a perder, porque aquí empiezas borrón y cuenta nueva. Pero sí te puedo ahorrar bastante al respecto. Ok, vamos a ver. La prima de riesgo de trabajo es bonita, sin embargo, cuando vemos esta fórmula decimos, nanita, yo no la quiero hacer. No está tan complicada. Esta fórmula dice que toma en cuenta una serie de parámetros fijos, como son la duración de años promedio de vida, que la verdad es que ya no son 28, yo creo que ya vamos en más de 50. El factor fijo de prima, que es ya el que está vigente ahorita. El número de trabajadores que estuvieron expuestos al riesgo, ¿esto qué es? El número de días laborables que tuvo cada trabajador
del centro de trabajo que estemos calculando, más lo que cada uno de los trabajadores tuvo entre 365 días. Tal vez hay un trabajador que estuvo 20 días, otro que estuvo 50 y otro que estuvo 365 días, pues tengo 10 más 50, 60 más 365, 415 días. Esos 415 días se dividen en 365 y me da el número de trabajadores promedio, que es el que voy a tomar para la fórmula. Y necesito saber cuántos días de incapacidad recibieron, pero de incapacidad relacionada con riesgo de trabajo, accidente o enfermedad profesional, y que sean días contados solo si se dio el alta médica. Dicho de otra manera, solo si esas operaciones de días laborados son de esos trabajadores que ya tuvieron riesgo de trabajo, pero que ya los dio de alta el médico y ya entonces cuenta. Si no, mientras no contarían hasta que tengamos el documento que diga que es el alta médica. Y obviamente, si me dan el alta médica ahorita en marzo, pues me va a servir, pero me va a servir para la declaración de 2022 que presento en 2023. ¿De acuerdo? Las empresas por primera vez ya dijimos que no van a presentar declaración de riesgo de trabajo, las que cambiaron actividad, las que quedan más de 6 meses sin operaciones, entre otras. Y aquí está la reglita que les decía, en el caso de ser hasta máximo 10 trabajadores, se podrá optar por no presentar la declaración anual de prima de riesgo de trabajo, siempre y cuando se acepte quedarse en la prima media de la clase. A veces hacemos eso porque se nos olvidó la declaración y decimos, no, mejor me acojo a esta disposición. Y al cabo de unos meses llega del Seguro Social una misiva y todo el mundo tiembla. Determinación de la prima de riesgo de trabajo es de tanto. Cuando se dieron cuenta que no presentaste la declaración, ellos pueden hacerte una rectificación de declaración, porque el no presentar la declaración equivale a presentarla en cero. Y si tú no la presentaste debiéndola tener que hacer, te van a multar. Pero si tú no la presentaste, si estabas en la excepción, entonces pueden no sancionarte, nada más sirve de aviso ese documento de la determinación de prima. Y si por otro lado, tú sí avisaste y el importe que te están determinando en esa solicitud de aclaración es diferente al tuyo, hay que revisar, porque no hay dos verdades, nada más hay una. Y lo más grave es que si te equivocaste en hacer la determinación de la prima, la autoridad del Seguro Social te va a multar y te va a cobrar diferencia si el error fue que dejaras una prima más pequeña. Si es que hay que ser muy cuidadosos, no es complicado, pero si no cuidamos, podemos tener un lío. Y bueno, lo que sí se ve complicado es despejar la fórmula y sacar el cálculo manual, pero no se preocupen, todo esto lo hacen los sistemas directamente. Inclusive hasta el sistema más simple que tengan puede hacer las conjunciones y hacer la determinación. Es una fórmula nada más. Sin embargo, ¿qué sucede si no la sé aplicar bien? Multa. ¿Qué sucede si yo no la aplico? Si yo llevo sistema de nómina, es muy posible que precisamente todo lo que es las incapacidades yo lo esté alimentando ahí. Y normalmente los sistemas de nómina tienen un aplicativo para hacer el resumen que coincida obviamente con lo que tenemos inscrito y que nos determine cuáles son los salarios que tiene cada trabajador, cuál es lo que le corresponde, cuánto es el monto correspondiente a los porcientos que en un momento dado tenemos por incapacidades y el número de incapacidades. Todo eso lo tendríamos que determinar en caso de que vayamos a hacer el cálculo, pero lo hace automático nuestro sistema de nóminas y por lo tanto el sistema de nóminas y el SUA. Ese es otro. El SUA es una herramienta muy valiosa para efectos de sacar la determinación de pagos mensuales y bimestrales de Seguro Social y de Infonavit, pero también a través del SUA hay un aplicativo en el cual la información que tenemos de ese acumulado del sistema se puede migrar para poder mandarla para el cumplimiento de la obligación. Pero si nos portamos mal y no presentamos en tiempo, si presentamos con errores,
Si se nos olvidó presentar y no estamos en ninguna de las causales de no presentación, obviamente esas conductas infractoras van a implicar que nos sancionen, que nos multen por no estar haciendo lo correcto. Y la multa puede ser pequeña, pero pudiera ser elevada también en el caso de los contribuyentes recurrentes. La multa fluctúa de 1,924 hasta 19,244 pesos solo por no presentar la declaración de determinación de riesgo de trabajo. Así es que no juguemos con eso, hay que presentarla y hay que presentarla bien. Y para eso hay que saber contar los números y ver realmente que estemos en el supuesto de excepción para no tenerla que presentar. ¿Ok? Vamos a ver si hay más preguntitas por aquí. Ok, no tenemos más. Y por acá, están medio calladitos algunos compañeros. Por ahí espero que nos estén entendiendo y que efectivamente no los haya yo dormido. Yo sé que es un tema que a veces ya hemos manejado, pero lo ideal es que este tema lo ocupemos para ya entonces hacer una planeación y una protección patrimonial que sí se puede lograr disminuyendo los montos de pago del seguro para los siguientes periodos. ¿Ok? Muy bien, si de pronto a mí se me pasa hacer una declaración, sobre todo esta de prima de riesgo de trabajo. Si ustedes van al Seguro Social y dicen, se me olvidó, pero la voy a presentar en forma espontánea, les van a contestar, no se puede. Eso no es cierto, sí se puede. Solo que la plataforma, que es una página de internet a final de cuentas, donde podemos nosotros alimentar la información para que vean que ya cumplimos, resulta que se cierra al terminar el mes de febrero, y entonces ya no pueden mandar ninguna información. Y lo más fácil es para la autoridad decir, si no estuviste en tiempo, ni modo, ya no pasa la declaración. Sin embargo, aunque haya pasado mucho más tiempo, si decido en un momento dado corregir una falta de una declaración, lo puedo hacer. ¿Me podrían llegar a multar? En ese caso no, a menos que ya haya previamente una multa, pero en ese caso es una operación corregida en forma espontánea y no tiene sanción. Y me permite, obviamente, estar haciendo pues los análisis con más calma y poder llevar la información correcta. Sin embargo, el Seguro Social es muy especial. Si nosotros no presentamos en tiempo, es muy posible que en cuestión de una semana, 15 días, ya nos estén sancionando